Hola, muy buenos días. Soy el doctor Ángel Durán Pérez y el día de hoy vengo a hablar contigo sobre un nuevo tema en este podcast que me parece muy interesante, sobre todo ahora que estamos prácticamente en la antesala de la jornada electoral que sería el 6 de junio de 2021. Hemos durado un enorme tiempo y a lo mejor así lo escuchas, así lo has sentido también tú, de todo este proceso electoral que empezó desde el año pasado. Normalmente sentimos los procesos electorales pues no tan sencillos, sino que hay un gran contenido pues de tanta información que propagan los partidos políticos, los candidatos, las organizaciones civiles y ahora más, fíjense ustedes, por el gran activismo de las redes sociales. Todos los días observamos la información que transcurre de militantes, sobre todo, grupos, redes sociales, en donde se difunden las plataformas electorales, promesas incluso. Los partidarios de cada uno de los candidatos, candidatas, partidos políticos, cómo se confrontan unos con otros. Sin duda, la fiesta de la democracia tiene todo. Pero para nosotros sería importante también analizar ya en esta recta final y que específicamente quisiera hablar de lo que sucede a partir del 1 de junio al día 6 de junio, es decir, la última semana previo al día de la votación, al día de la jornada electoral como legalmente se le conoce. Esto es importante que usted lo sepa porque desde que empieza el proceso electoral hasta que concluye, que viene siendo el cómputo de la votación, hasta ahí concluye por completo el proceso electoral. Ya posteriormente vendrán pues las impugnaciones, todo el relajo que tiene que ver con los resultados de la elección, pero lo más importante desde el punto de vista legal podríamos decir que quienes estamos interesados debemos analizar la fecha en que inicia el proceso electoral hasta que concluye, que es el día de la jornada electoral, que es lo más importante. No quiere decir que aquí se acabe todas las etapas de este proceso electoral porque finalmente concluye hasta que se resuelve el último medio de impugnación que se suscite por este proceso comicial. Pero el día de hoy nada más analizaremos lo que ocurre, lo que pasa del 1 de junio al 6 de junio, que es el día de la jornada electoral. Para eso yo le quiero recomendar a usted que le eche un vistazo, que vea el calendario que publican cada uno de los institutos electorales de las entidades federativas. El IFE, o sea, hoy actualmente INE, tengo por costumbre como si se tratara algo reciente, pero bueno, al que anteriormente le llamábamos IFE y ahora que actualmente es el INE, publica normalmente una calendarización de las actividades. Y este documento es muy importante, puesto que ahí se establece de manera diaria todas las actividades que se van a desarrollar durante el proceso electoral, desde que inicia hasta que culmina la última etapa que viene siendo, es decir, ya por allá en el mes de octubre, de septiembre, en donde se resuelve el último medio de impugnación. Hasta ahí concluye de manera definitiva cualquier etapa de proceso electoral. Sin embargo, decíamos, para lo que hoy nos interesa, vamos a analizar los primeros 6 días de junio. Aquí les decía, hay que analizar, hay que ver el calendario de tanto del INE como de los OPLES estatales. Y nos vamos a dar por principio de cuentas que esto es muy significativo porque tiene una gran trascendencia no hacerlo. Uno de los momentos más importantes que debemos de analizar como ciudadanía, como candidatos, como partidos políticos, es que una parte de la veda electoral, que es donde ya no se puede hacer proselitismo ni tampoco ninguna actividad de campaña o proselitismo, diríamos, ni difusión de actividades políticas, pues es la veda electoral que comúnmente le llamamos y que empieza específicamente del 3, 4 y 5 y el 6. Es decir, hasta el día 2 del mes de junio concluyen
básicamente todas las campañas electorales. Ya posteriormente, del día 3 al 6 de junio, hay un silencio total por parte de la sociedad. En este momento, el legislador, las autoridades, y que bien lo hacen, pues prácticamente dejan descansar a la sociedad de tanta publicidad de carácter política que provienen tanto de partidos políticos como de candidatos, con el objetivo de que ésta se siente a reflexionar, analice de manera integral toda esta información, todas estas promesas de campaña que se difunden en los medios de comunicación y hagamos un balance de cada uno de los candidatos, candidatas, partidos políticos, de que nos dé la oportunidad de debatir con otras organizaciones civiles, con otros hombres, mujeres, grupos, escuchar información en medios de comunicación masiva, en periódicos, en debates, los debates políticos que observamos en redes sociales, los que se hacen de manera oficial por el INE a nivel nacional o los OPLES a nivel local para el desempeño de todos los cargos públicos que en este momento se están eligiendo. Todo esto que acabo de mencionar, pues lo tenemos que analizar como personas interesadas, como parte de la ciudad interesada, en que el día de la jornada electoral vamos a hacer un balance y finalmente tendremos que emitir nuestro voto, pero tenemos que reflexionar mucho en este sentido, porque es una enorme responsabilidad y, por no decirlo así, es un deber cívico, patriótico, que como ciudadano o ciudadana debo de tener el día, o debo de tener resuelto el día de la jornada electoral, puesto que ya voy predestinado en ese momento, ya decidí en un acto de conciencia, tanto individual como colectiva, porque este es otro tema que a lo mejor en un futuro ya estaremos trabajando más, para la consolidación de la democracia, ¿no? Las características del voto, pues debe ser un voto libre, un voto bien informado. Esto lleva o conlleva una obligación de que cuando el voto es bien informado es que analicé todo el contexto, analicé esas promesas de campaña que escuché de cada uno de los candidatos o partidos políticos, ya analicé la plataforma electoral, ya analicé cómo trabajan estos partidos o estos candidatos y de cierta manera ya me formé una idea por quién me conviene votar. Y por otro lado, a lo mejor también debo de tener una responsabilidad integral, es decir, por quién nos conviene votar, si por el mismo sistema que tenemos o queremos cambiar. Toda esta reflexión que tengo que hacer como ciudadano o ciudadana me permite que estos 3 días de veda electoral previos al día de la jornada electoral, pues me sirven para reflexionar de manera muy adecuada y ese día, sin temor a no tener ninguna duda, voy a emitir mi sufragio. Por eso es importante que analicemos, por ejemplo, el día 2 concluyen las campañas electorales. Ya después del día 2 no se puede hacer absolutamente nada por parte de los partidos políticos, por parte de asociaciones, nadie puede celebrar actos de campaña. Si lo hacen, ¿qué es lo que sucede? Bueno, habrá un procedimiento, serán sancionados, hay responsabilidad oficial, por eso está la ley y se tiene que acatar. Ahora, si analizamos un poco los antecedentes que ha ocurrido en otros momentos, pues sabemos que efectivamente desde el punto de vista oficial no hay ninguna violación a la ley en este sentido de que un partido político o sus candidatos o candidatas sigan haciendo actividad proselitista. No lo hacen. Lo que sí ocurre es que en muchos de los casos empieza a circular propaganda prohibida. Generalmente no es atribuida a partidos políticos, aunque siempre existe la duda de que a lo mejor ellos, por conducto de alguna otra persona o alguna otra metodología se hace. Aquí no me quiero meter porque es parte de lo que las instituciones electorales, si es que les llega la denuncia o ellos lo abren de oficio, que en algunos casos podría proceder cuando es una violación grave a derechos humanos de carácter político electoral, entonces ellos tienen que investigar y finalmente llevar a cabo un procedimiento para saber si resulta alguna responsabilidad. Bueno, pues así lo harán y lo someterán. Pero si no es así, entonces
seguirán su curso y sancionarán a quien haya dado causa a esta irregularidad. Pero entonces, aquí en el estado de Colima, el día 2 de junio de 2021, concluyen, ya no puede haber más campañas electorales. Del día 3 al día 6 de junio, ya queda totalmente prohibido publicar o difundir cualquier medio en cualquier medio de comunicación o de cualquier otra forma en redes sociales, cualquier medio de los resultados de encuestas o sondeos de opinión y cualquier otro resultado que tenga por objeto dar a conocer las preferencias electorales de las y los ciudadanos. Esto es muy importante, fíjense ustedes, esto lo establece específicamente en el punto 87 del calendario electoral del Instituto Electoral en el estado de Colima. Esto lo hace por mandato de nuestra propia legislación. Estamos hablando del artículo 213, párrafo segundo, de la legislación o de la ley electoral, de la ley electoral del sistema, permítame aquí tantito, de la ley electoral del sistema de medios de impugnación, así como el artículo 134. De igual forma, a más tardar, fíjense ustedes, el día 5, habrá una lista de difusión oficial y direcciones electrónicas del PREP, que son los que se van a encargar de analizar y dar a conocer esos resultados preliminares de la votación que se da poco después de la conclusión de la jornada electoral. Del día 5 al 6, o sea, 5 y 6, ahí es donde opera lo que comúnmente conocemos como ley seca. No se venden bebidas embriagantes, se suspende cualquier venta de bebidas alcohólicas en toda la entidad federativa, en este caso de Colima, puesto que por costumbre y por ley existe la obligación. Algunos han señalado pues que esto ya no es necesario, en algunos otros países no ocurre, es una cuestión de mercadotecnia. Sin embargo, hasta el momento, desde el punto de vista legal, no se puede vender bebidas embriagantes el día de la jornada electoral y un día antes. Y ya el día 6 de junio, pues viene la jornada electoral, empieza muy temprano, a las 8:30 de la mañana. Desde ese momento se empiezan a instalar las casillas electorales, se empieza a recibir la votación hasta las 6 de la tarde. Si antes de las 6 de la tarde hay gente formada para votar, pues entonces tienen que esperar hasta que vote el último de la fila. Ahí en ese momento concluye la jornada electoral y luego sigue lo que es el escrutinio y cómputo. Pero estas etapas son importantes que la analicemos ya en la recta final, que usted debe de conocer, pero lo puede analizar también si analiza el calendario de los institutos electorales estatales. Aquí en Colima, decíamos, para hacer una síntesis, y que es muy importante que usted como ciudadano o ciudadana la debe de conocer, el día 2 concluyen las campañas electorales. Luego, del 3 al 6 de junio, hasta que cierren las casillas electorales, es el periodo en el cual queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión y cualquier otro resultado que tenga por objeto dar a conocer las preferencias electorales de las y los ciudadanos. El día 5, o sea, a más tardar, el día 5 de junio, ahí se va a dar la difusión de la lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicos que van a transmitir el PREP. Del día 5 al día 6 es ley seca, esto es el periodo de suspensión de venta de bebidas embriagantes en cualquier forma, en tiendas, en establecimientos plazas comerciales, restaurantes, lo que sea. Ahí no se permite la venta de bebidas embriagantes. Y el día 6 de junio la jornada electoral, que empieza desde muy temprano hasta
que se concluye con el último de la fila que va a votar. Sin duda, este es un momento, un periodo muy importante que debemos de tomar en cuenta, puesto que es la recta final donde la ciudadanía va a reflexionar para saber emitir su voto. Es un momento en el cual, a partir del día 3 al día 6, debe de haber un silencio social, un silencio incluso en redes sociales, y ojalá si lo hiciéramos como sociedad civil organizada o una sociedad con altos valores del deber patriótico de ir hacia una consolidación de democracia, que reflexionemos perfectamente bien por quién votar, por qué partido político, por qué sistema. El voto debe ser libre, tú lo tienes que ejercer, tienes todos los elementos y en realidad depende de ti. De nosotros depende tomar esa decisión, y el día de la jornada electoral deposita tu poder de tu voto en esa urna, porque tú sabes que posteriormente los que salgan triunfadores de ahí como candidatos o partidos políticos van a influir en nuestro sistema nacional, en nuestro ejercicio del poder público. Por eso es importante que analices y que analicemos en conjunto también qué es lo que más nos conviene y hacia dónde democráticamente nos conviene unirnos para crear instituciones más sólidas, más autónomas, más independientes, y que vayan exclusivamente con la voluntad que la sociedad tiene. Ojalá te haya servido el contenido de este podcast. Te mando un cordial saludo e insisto, hay que ir a votar el día de la jornada electoral. Tú decides por quién, nadie debe decidir por ti, y espero que te haya servido de algo. Nos vemos en la próxima.